Gloria al que vive, amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se alabaron a Dios? Yo no dije cuántos escucharon la alabanza, cuántos adoraron a Dios. La diferencia la hacemos nosotros, los que lo adoramos en espíritu y en verdad. Amén. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? ¿A cuántos les agrada escuchar la voz de Dios? ¿Saben algo importante? Y muy importante. Es que hoy vamos a hablar de eso, la voz de Dios. La voz de Dios. Me encanta cuando cantan ese canto. Yo sé que Él no tiene favoritos. Por eso estamos aquí. Porque ni siquiera estábamos en la memoria de Dios, sino fue por la rebeldía del pueblo que nosotros entramos a memoria de Dios. Entonces, amado hermano, no se sienta como que usted bajó del cielo. Siéntase como que Dios lo está invitando a ir al cielo. Usted es un invitado más para el reino de Dios. Así que esta mañana yo quiero que usted se enfoque con todo su corazón a escuchar la palabra de Dios. A escuchar, ¿qué dije? La palabra de Dios. Amén. Así que en esta mañana, amado hermano, no se me distraiga para nada. Amén. Y qué bueno que se llevaron a los niños. Qué bueno. Y yo te voy a enseñar algo que el Señor me ha venido enseñando. ¿Estamos aquí? No, dile al que está a tu lado, no me distraigas. Díselo con fe. Dile, mira, te amo, te quiero, te extraño, pero no me distraigas. Porque ahorita, este es el tiempo de mi Dios. Vea, amado hermano. Quiero hablarles algo, se los quiero hablar con todo mi corazón y conforme el espíritu vaya evolucionando, yo voy a ir soltando. Así de fácil. Amén. Yo no vengo a emocionar, vengo a que la gente se enamore de Dios. Aleluya. Porque el emocionado no llega a ningún lugar. Dios no le importa cómo saltes, cómo dances. A Dios le importa cómo vives. Aleluya. Y a Dios le importa quién eres. Pablo dice en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Jesús viene y dice que se avergonzara delante de los hombres. De mí, yo me avergonzaré delante de mi Padre y sus ángeles de Él. Pero yo sé que no nos avergonzamos. Yo sé que estamos aquí para aprender del que todo lo sabe. ¿Amén? Ahora, ¿por qué digo escuchar la voz? ¿Qué produce la voz de Dios en ti? Gozo, paz, alegría, felicidad o juicio. Amén. Porque la voz de Dios tiene que producir en ti algo. O estás ignorando la voz de Dios. O quizás no has escuchado la voz de Dios. Porque te has enamorado de otros dioses. Has dejado al Dios de tu juventud, dice la palabra. Al Dios de misericordia. ¿Qué produce la voz? Por ejemplo, en el caso mío, cuando nosotros estábamos jóvenes, ¿verdad? Ya hemos envejecido, pero estábamos jóvenes. Yo escuchaba la voz de mi papá, y si yo no le debía nada a mi papá y ni tenía problemas, ¿por qué me atemorizaba? Pero el que estaba en problemas se atemorizaba. No es cierto que cuando tú empiezas a hablar con tu hija o con tu hijo y sabes que lo vas a regañar, empiezan, no mamá, ya vas a empezar. Ya conozco esta historia. Igual en la iglesia. El pueblo está tan rebelde que cuando les vamos a hablar de la voz de Dios, se manifiesta un espíritu inmundo y empieza a decir, no quiero escuchar esa voz, no quiero escuchar esa voz. Eso es para mí, eso está en contra de mí. Nadie está en contra de ti. Ni el mismo Dios está en contra de ti. Dios te quiere salvar, Dios me quiere salvar. Entonces, ¿por qué quiero que te enfoques a escuchar la voz de Dios? Estoy buscando temas que tú los puedas seguir desarrollando en tu casa. Esta es la voz de Dios. Aleluya. Esta es la palabra de Dios. Y tú tienes lo que esto dice. Tú puedes hacer lo que esto dice. Tú recibes lo que esto dice. Pero si tú escuchas la voz de Dios. ¿Qué es lo que produce la voz de Dios en ti? Tú lo sabes. Tú lo sabes. Si tú no quieres venir a la iglesia, tú no quieres escuchar la voz de Dios. Si tú no lees la palabra, tú no quieres escuchar la voz de Dios. Así de fácil. No vamos a andar. Y sácate ese concepto de los pastores de que nosotros somos los que queremos arreglar tu vida y cómo queremos que tú vivas. No, es el mismo creador, el mismo hacedor, el mismo que te llamó de las tinieblas a la luz admirable, que quiere arreglar tu vida. Dios es un Dios de orden. Todos los días escuchamos muchas voces allá afuera.
de diferentes personas. Mi pregunta es, ¿estás escuchando la voz de Dios? Porque la voz de Dios te dice muchas cosas diferentes a las que la gente te dice. ¿Cuál es la voz de Dios? ¿Qué produjo la voz de Dios en Adán cuando él pecó? Gozo, alegría. Ay, viene mi Señor para platicar conmigo. Dice la Biblia que él platicaba con él. Dice la Biblia que Adán lo conoció. Entonces cuando Adán peca, la voz de Dios incomoda. La voz de Dios trae temor. Cuando tú estás haciendo lo contrario, la voz de Dios te incomoda. La voz de Dios trae juicio a tu vida. No es el pastor, es la voz de Dios. Porque el Espíritu redarguye y tu conciencia no te deja tranquila o tranquilo. He ahí el problema, que empiezan a señalar al pastor. El pastor no tiene nada que ver con esto. El pastor solo escucha la voz de Dios y la transmite al pueblo. Esta es la voz de Dios. No hago propaganda para mí ni para ningún pastor. Hago propaganda para el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que todo lo puede, el que puede cambiar tu vida. Ese es el Cristo que yo predico. Entonces, la voz de Dios es importante escucharla, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque trae bendición. No me voy a meter mucho en la Biblia para avanzar, pero quiero que le quede bien claro que si usted no está leyendo la Biblia, usted no está buscando la voz de Dios. Usted está siendo aconsejado por demonios. ¿Sí me está entendiendo? Hay demonios que dicen que vuelven y no vuelven solos. La voz de Dios produce y tiene que producir paz, necesidad. Sabes que David decía, si tú no me hablas, me muero. Aleluya. Habrá alguien que diga así. Aleluya. Pero si no lees la Biblia, ¿cómo te va a hablar Dios? Él te habla a través de la palabra. No juegues a la Biblia al azar a la derecha. Y cae a la derecha. Judas, pues, veas tú lo mismo. Esa no se me fue la otra. No. Tú lee la Biblia y dile, Señor, no le hables a mi hermano. Háblame a mí. ¿Qué quieres, Señor? Yo quiero escuchar tu voz. Porque cuando tú escuchas la voz produce en ti gozo, paz, seguridad y confianza. Y hoy vamos a hablar de temas importantes, de personajes importantes, pero tenemos que mencionar el principio para poder llegar al fin. Tenemos que hablar del principio. Adán tenía una comunicación con Dios perfecta. Pero ¿qué pasa cuando Adán peca? La voz de Dios le incomoda y se esconde. ¿Y qué le dice? Adán, como si Dios no supiera dónde estaba Adán, ¿verdad? Dios todo lo sabe. ¿Dónde estás tú? Señor, es que esta mujer me encueró. No. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Obedeciste a la voz de la mujer? ¿Ah? Antes que a mi voz. Comiste. Y aclara en la Biblia que Dios no llamó a Eva, llamó a Adán. Porque Adán estaba encargado del paraíso. Usted está encargado, varón, de su familia. Y Dios no va a llamar a Eva, va a llamarlo a usted. Y le va a decir, ¿qué hiciste? Por tu dureza de corazón tu familia está desbaratada. Por tu orgullo tu familia está desbaratada. Por tus beneficios y convencer tu familia está desbaratada. ¿Qué estás haciendo? Por tu avaricia tu familia se está perdiendo. Porque llegas tarde. No oras, no lees la palabra con tus hijos. Ah, caray, como que ya no es la voz de Dios. Claro que es la voz de Dios. Lea la Biblia, amado hermano. Yo no me saco nada de la manga. Todo está en la Biblia. El problema es que no leemos la Biblia y por eso no escuchamos la voz de Dios. Porque la voz de Dios enjuicia, amado hermano. La voz de Dios disparata altares. Produce en ti, hermano, conciencia. Y qué feo, hermano. Se los digo yo, qué feo. Porque cuando yo, hermano, ya conocía de Dios, cuando desbaraté mi Dios, que era un carro, hermano, mi sobrina me puede decir, mucha gente que se acuerda de eso, y caí, pues casi, ya, no sé, todo feo, mal. Me tomé unas cervezas, hermano, y qué conciencia tan feo no puedes vivir ya.
yo ya no podía vivir. Qué feo, hermano, porque no hay paz. Nada te quita eso que está en ti, porque tu cuerpo ya no le pertenece al mundo. Fue lavado y santificado. Y el que no tenga conciencia, preocúpese porque no ha sido de Dios. El que se toma una cerveza y no le crea conciencia, preocúpese porque no ha sido ni es de Dios. Porque el que es de Dios, amado hermano, aunque falla, reconoce, amado hermano, y dice: Padre, ya la regué. Adán no reconoció. Adán buscó otro culpable y lleva otro culpable. ¿Y el diablo qué buscaba? No, reconocer, hermano, es lo que cambia. Tenemos que reconocer que estamos mal y que no queremos escuchar la voz de Dios porque estamos mal. Amado hermano, no somos nosotros. Si entonces usted viene a la iglesia y no quiere escuchar la voz de Dios, ¿a qué viene? Porque yo no le voy a hablar más que de Dios. Y si usted, hermano, anoche se fue a una fiesta y aunque no bailó, pero su patita le hacía así, cada que tocaba la música, no, la manita le hacía así y recordaba aquellos tiempos que sacudía el pato. Usted está aquí, carnal. No se quede a vencer la tentación, porque la tentación lo puede vencer a usted. Esto le digo para que no digan: el pastor dice que no convivamos con los del mundo. Mentira del diablo. ¿Cómo los vamos a alcanzar para Cristo? Con tu testimonio. Ya me voy. Y entonces aquella gente le dice: mira ese bailarín, ya se va. Si hasta la escoba le ponía falta, ya se va. Algo está pasando. Y empiezan a investigar. Y cuando la gente encuentra en ti lo que tiene que encontrar, dice: yo quiero tener lo que tú tienes. Aleluya. Qué importante es que la voz de Dios te dice: vámonos. Espérate un ratito, Señor. Vámonos. Está bien chido, tranquilo, Señor, quiero pastel. Vamos. Pues yo no digo por mí, porque yo no me vengo sin pastel, pero hay veces que me tengo que venir sin pastel. La gente malvada no lo parte a tiempo y se ponen a bailar. Entonces me tengo que venir sin pastel, pero después me traen un pedazo de pastel. Gloria a Dios. Pero hay que correr cuando hay que correr. ¿Sí están entendiendo? Amén. Esa es la voz de Dios. Esa es la voz que te dice, porque dice que cuando viene la tentación, ¿qué? Él te dice: por acá la salida. Entonces, ¿por qué le estoy hablando de la voz de Dios? Porque es importante escuchar la voz de Dios. Porque Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y tu parentela. Escuchó la voz. Pero después Dios le dijo, escucha, iglesia, después Dios le dijo: por cuanto has escuchado mi voz, bendito será tu salir, bendito será tu entrar, bendita será tu arteza, bendito será tu campo, bendito será el vientre de tus animales. Por cuanto has escuchado mi voz, bendeciré tu vida. Aleluya. La voz de Dios trae bendición. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Saben una de las cosas? Aquí donde voy a entrar en detalles. Y es que aquí hay una historia bien bonita, amado hermano. Y si no se la lee, usted no la lee. Si me promete que la lee, nomás se la cuento. ¿Me promete leerla? ¿Les creeremos, Señor? No, ok, vamos a leerla. Dijo que no. No sé que tenga Dios en contra de ustedes, hermano. Arréglense con Dios. Génesis, ¿dónde está? No me va a decir que no lo encuentran. Amén. Cada uno de nosotros conocemos la voz de nuestros hijos, ¿sí o no? Amén, aleluya. Vuelvo a preguntar: ¿cada uno de nosotros conocemos la voz de nuestros hijos, sí o no? Amén. Pues también Dios conoce la voz de sus hijos. Habla. Así como le estoy diciendo. Pastor, ¿qué quiere decir? Que yo no soy su hijo y que no soy su hija. Lo vamos a descubrir, hermanos, porque lo que me interesa es que descubras en la Biblia cosas que quizás estamos pasando por alto. Y aunque sean detallitos chiquitos, hermano, Dios es un Dios de orden y sabio. Aquí está la historia, hermano, ya se la saben, yo sé, pero queremos que la lean, de Isaac, que tenía 2 hijos. Isaac envejeció y se estaba quedando ciego y tenía que bendecir a alguien. Amén. Y ahí era que bendecían al mayor. Amén. Y entonces la mamá escuchó. Oh, benditas mujeres, ¿verdad que sí? ¿Cómo ayudan a las mujeres a veces? No las lleven a comer hoy. Amén. Que se queden en casa. Todos saluden a la vez y nos vamos a comer todos los varones. Vea, hermano. Escucha.
La mujer escuchó. ¿Y qué hizo? ¡Corre! Y le dice a Jacob, ven para acá, tu tramposo, mentiroso y todo. No era. Ven para acá. ¿Ah? Por eso decimos que las mamás tienen su Jacobito. ¿A que sí? Todo le consienten, todo le pasa. Ay, mi Jacobito. Mire, su Jacobito rayó a la iglesia. No importa, ¿cuánto te debo? Yo te pago. Pero mi Jacobito no me lo toques. Y tu Jacobito después te crucifica. Yo parece que estoy hablándole a alguien, en serio. Y el que más desprecias es el que más te ayuda, lo digo yo porque yo así fui. Entonces, ¿qué pasa en esta historia? La mamá quiere ayudar, ¿no? Y miren lo que dice, aconteció en el 27. Amén. 27:1, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, ya no miraba, quedaron sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor. No llamó a Jacobo, ¿llamó qué? A Esaú. Y le dijo, hijo mío. Él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo. Dice, y el día de mi muerte, y él dijo aquí, sí, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, y sal al campo y tráeme casa. Hazme un guisado como a mí me gusta. Tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba con la oreja en la puerta, oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacobo su hijo diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que ha hablado con Esaú tu hermano diciendo, trae casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. ¿Alguien está escuchando eso? Amén. A la voz no de Dios, de la carne. Por eso Jacob pasó lo que pasó. Y por eso mucha gente está pasando. Paremos ahí, ¿verdad? Que les encanta la historia, pero en caso no quieren leer, véanme aquí un poquito. Es que las historias están bien bonitas, como que le dan sabor cuando las leemos en la iglesia. Entonces, ¿qué les parece si todos los días tenemos servicio? Amén. Todos los días tenemos servicio. Lo que es jueves y viernes, pura lectura bíblica. Sábado, ayuno y oración. Y el domingo venimos, verá qué tremendo servicio tenemos. Gloria a Dios. Todo el panzón se fue, puro flaquito. Vean lo que está diciendo. Obedece a mi voz. ¿Cuántos varones aquí son mandilones? Levanten su mano. ¿Cuántos varones de aquí han obedecido la voz de la mujer? No para bien, sino para mal. No estoy jugando, hermanos. ¿Cuántas mujeres han obedecido la voz de su hijo? No para bien, sino para mal. Dice, obedece ahora mi voz. Haz caso a lo que yo te digo, porque esto te va a traer bendición. Escucha, iglesia, la única voz que bendice es la voz del Creador. Aleluya. La única voz que bendice es la voz del Creador, porque Él conoce el futuro. Aleluya. Hoy por la misericordia estamos, mañana es un misterio. Y como dijo el hermano, pasamos de año en año. El problema es que seguimos igual. Y ahorita Dios nos va a revelar por qué no he podido avanzar. ¿Por qué no he podido reconocer la voz de Dios? Porque le haces caso a muchas voces, menos a la de Dios. ¿Qué dirán de ti, hombre? No, ¿qué van a decir? Y tú te importa más el qué dirán que lo que dice Dios. Es bíblico. Esta mujer le dijo, mira mi hijo, así está la cosa, ¿dónde me dejaron? En el 8, en el 9. ¿Dónde me van 14? Espérate. Ahora pues, hijo mío, obedece, sí, a mi voz el 9. Ve ahora al ganado y tráeme ahí 2 buenos cabritos. ¿Quién conocía los mejores, la comida que más le gustaba? Pues el marido, digo la mujer. Dice, de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú, dice, las llevarás a tu padre y comerás para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, a su madre, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizás palpe mi padre y me tentare
y me tendrá por burlador y traerá sobre mí maldición y no bendición. Hasta ahí estaba bien Jacob, ¿verdad? Pero miren la madre, y su madre respondió, hijo mío, todo lo tengo planeado. ¿Sobre mí tú qué? Maldición. Padre Santo, qué amor. Ya sabíamos que decía que el mayor iba a servir al menor, ya era una profecía, pero no de esa manera. No de esa manera, porque Saúl ya había vendido ¿qué? Por un plato de lentejas. Ya dijo, tú eres el mayor, yo soy el menor. Y ya Dios lo había escuchado. Y la bendición iba a ser lo que hizo después el mismo Jacob, cruzar las manos. ¿Ya entendió? Iba a cruzar las manos. Y la bendición iba a ser para Jacob y no para Esaú. Pero la madre se adelantó a todo el plan de Dios. Y por eso Jacob pasó tantas cosas. Por eso a Jacob lo robaron, lo hicieron trampa, de todo. Porque él hizo trampa. Por eso Dios le tuvo que cambiar el nombre, ¿verdad? De Jacob, ¿a qué? A Israel. ¿Entienden? Porque Israel significa príncipe de Jehová y Jacob significa tramposo. Así que no le pongan a sus hijos Jacob, pongan Israel. Amén. No quedemos tramposos en la casa de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Porque si hay gente que le pone nombres bíblicos a sus hijos, no por eso van a salvar, ¿eh? Así que no digan, es un Daniel, y cuando venga el león, te aseguro que sale corriendo su Daniel. ¿Amén? Entonces, ¿dónde me dejaron? Entonces él fue el 14, ¿verdad? Dice, entonces él fue, dice, y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisado como a Saúl su padre le gustaba, y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, y los más preciosos de los que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos, vean nomás, la parte que estaba lampiña le puso pelos para que entiendan, y a los cabritos, dice, y entregó los guisados y el pan que había preparado en mano de Jacob su hijo. Entonces él se fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, soy yo, Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac estaba ciego. Por eso yo digo que la Biblia dice que seamos mansos, no, pero yo digo que no seamos mensos. Yo digo, es bíblico, no lo busque. Dice, entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que le encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora. ¿Y qué? Te palpearé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Isaac dijo a Jacob, acércate ahora. Dice, y se acercó Jacob a su padre, a Isaac. Su padre Isaac. Ajá, quien lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob. La voz es la voz de Jacob. ¿Cómo? Dios conoce nuestra voz. Estaba ciego, pero reconocía la voz. ¿Por qué Dios no me ha bendecido? Porque Dios sabe quién son sus hijos y quiénes no son sus hijos. Puedes clamar. Dice, la voz es la voz de Jacob, pero las manos. Lo tenía bien confundido el hombre, ¿verdad? Es que tiene pelo y Jacob era más lampiño que una mujer. Las manos, dice. Y se acercó Jacob a su padre Isaac. No. Y no le conoció, porque sus manos eran velludas, como las manos de Saúl. Y todavía no estaba contento, vean. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Todavía le preguntó. Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércate y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó. A Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y dijo Isaac a su padre, acércate ahora y besa a mi hijo mío. Miren la astucia del padre. Quería oler la ropa. Porque la ropa de Saúl no era la ropa de una señorita. Era de un pelado que se bañaba allá en el monte matando animales de cacería. Y Jacob era bien fresota. Ay, padre, las piedras. No era maricón, era fresa. Pero ¿sabe qué? Él conocía la ropa, la aroma. ¿Cómo conocía al hijo tanto?
Dijo, no, es que la voz. Y le palpeó, dijo, acércate para acá, dame un beso, ¿verdad? Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos. Y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, le dice a Dios, como olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra abundancia de trigo y de mosto, y sirvan pueblos y naciones, se inclinen ante ti. Sea Señor de tus hermanos, se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. ¡Qué bendición! La misma que le dijo Abraham a él. La misma que le dijo el padre a Abraham. Y maldeciré a los que te maldigan y bendeciré a los que te bendigan. Y donde tú pises, la tierra producirá fruto. Aleluya. Alguien tiene que entender esto. Amén. Amén. De verdad alguien tiene que entender que la voz de Dios trae juicio, pero también trae ¿qué? Bendición. Por eso digo, ¿qué produce la voz de Dios en ti? ¿Juicio o bendición? Amén. Yo lo voy a decir con todo mi corazón. Porque les acabamos de decir que no importa si te disfrazas de cristianito. Así se las voy a poner. Dios te reconoce. Y por eso a veces mendigamos pan. Dios no nos dijo que nos iba a dar un arbolín y una limusina. Ya por la misericordia de Dios y por la avaricia de nosotros la tenemos. Amén. Porque nos afanamos para tenerlo, pero no nos afanamos para ser tesoros en el cielo. Ese es otro tema. Pero vean. A él no le interesa si entras aquí o no. Aquí viene el diablo y se sienta y no es salvo. Viene disfrazado y no es salvo. Jacob recibió la bendición ¿con qué? Usurpando el lugar de su hermano. Nosotros no somos usurpadores, somos hijos de Dios. Y cuando usted escucha la voz de Dios bendice su vida. Aleluya. Cuando usted escucha la voz de Dios abre puertas y nadie cierra. La voz de Dios hace que la tierra germa y que usted tenga cosecha buena y abundante y cernida. Dice la palabra, la voz de Dios es la que produce en ti el gozo y la fe y derrotas todo gigante. Aleluya. Y para allá vamos, hermano. Para allá vamos. Porque te voy a decir una de las cosas. Hay gente, hermano, que le decía a la reina Esther, tu campesina, la campesina ni siquiera sabía calzar un zapato bueno, ni siquiera sabía vestirse, ni siquiera sabía hablar. Pero ella no estaba escuchando la voz del pueblo, estaba escuchando una voz que le decía, tú vas a ser reina de toda esa gente que te está criticando. La voz de Dios te dice aquí, tú vas a ser reina y rey. Aleluya. Vas a tomar el control de la situación. Vas a tomar el control de todo lo que tú emprendas, será bendecido. Hay una voz superior a la voz de la tierra. No importa. Porque a mí me decían, tú no vas a llegar ni a la esquina. Y voy más lejos que la esquina. Y escúchenmelo, yo no me voy a quedar aquí. Yo voy a ir de nivel en nivel. Porque la voz que escucho es la que sigo. Y esa voz me dice, no te detengas, no te detengas. Pronto vendrá tu recompensa. La recompensa de Jehová viene para los hijos de obediencia, no para los de desobediencia. Así que si tú quieres seguir escuchando otra voz, síguela, amado hermano. Por mí no hay problema. El problema es en ti. Porque un día vas a morir. Y Dios, esa voz que te está llamando a la salvación, la misma voz que te va a mandar a la condenación. Así le pasa. Esa voz que te dice, no lo hagas, yo sí lo hago. ¿Verdad que parecemos los niñitos chiquitos? No le metas ahí a la luz y le metes. ¿Ah? No corras porque te vas a caer y se cae. Y llora. Y luego el papá reacciona de una manera equivocada. Ponte una cara. Porque la ira que tenemos, ¿verdad? Entonces hay una voz de ira. En vez de decir, ay, mijo, pues ni modo, déjate solo. Ah, no. Te lo advertí. Pobre chamaco. Ya no sabes si llorar por el raspón o por las nalgadas que le estás dando. La voz de Dios es importante, iglesia, que la escuchemos. Dios quiere, amado hermano, que escuchemos la voz. Mire, en Juan 10, vamos, ya sabemos toda la historia, ¿verdad? El problema es que no hemos sido ovejas todavía. ¿No? Porque sí no sabemos las historias bíblicas, hermano.
Pero yo le estaba preguntando a Dios, ¿por qué la gente no escucha tu voz, Señor? ¿Por qué el único loco soy yo, Señor? ¿Por qué yo sí, Señor, quiero servirte, quiero adorarte, quiero hacer muchas cosas para ti, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, Dios me preguntó y me dijo, no me digas por qué, por qué, por qué. Dime para qué, para qué, para qué. Juan 10. Amén. Vamos a leer del 1 al 6. ¿Estamos amén? Digan amén. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen, y las ovejas oyen, y las ovejas oyen. Cámbienme porque ya me rayé. Amén. Paremos ahí. Yo creo que voy a estar todo el día y las ovejas oyen. Y usted va a hacer su voz. Y las ovejas oyen. Su voz. A ver, ¿cuántas ovejas hay? Y las ovejas oyen. Su voz. 4. Y las ovejas oyen. Su voz. 4. Y las ovejas oyen. Su voz. Es que tienen unas ganas. Su voz. Su voz. Su voz. Ya. Entonces ya vámonos, hermanos. Ya para qué le seguimos platicando. Porque ya no vas a oír la voz de Dios. ¿Sabes? La oveja oye la voz, pero el cabrito, hermano, no la oye. Dice Jesús, yo soy el pastor y mis ovejas ¿oyen qué? Mi voz. ¿Y qué dice? Y me siguen. ¿Y qué? Me sigue. ¿Cuántos están siguiendo al Señor? Amén. ¿Ah? Y dice, ¿dónde me deja? 4. 4. No, y a este abre el portero. 2. 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no siguen, sino huirán de él, porque no conocen la voz del extraño. Hagamos aquí pongamos a la balanza. ¿A quién sigue más? ¿A la voz de Dios o a la voz del extraño? Que le dice, vamos al baile, vamos a la fiesta, no vayas a la iglesia. ¿Ah? Vamos a comer, te invito a comer. Hoy maté al guajolote que tanto te caía gordo. Hoy vamos a festejar. ¿A quién seguimos más? Seamos realistas, porque no importa el disfraz. Isaac sabía que no era Esaú, pero cuando olió la ropa dijo, sí es, porque mi otro hijo no se la presta, pero su mamá sí se la presta. Entonces, ¿cuál voz estás escuchando? Porque si la voz de Dios te dice hacia adelante, tú ya debes estar evangelizando, tú ya debes estar hablándole a la gente de Cristo. Pero si dice, no, vamos a ver películas, esa es la voz del diablo, porque es de la carne. Hermanos, ¿cuándo vamos a entender que la carne no se quiere ir de aquí porque pertenece aquí, dice la Biblia? Polvo eres y al polvo volverás. ¿Ah? Verso 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Amén. Véngate a revoleta al verso 25 y 27. Amén. ¿Estamos ahí? Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Lean. Pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Mire, en esto nos está dando Jesús en estos versículos, ¿verdad? Jesús nos da seguridad de la vida eterna, ¿cierto? Pero también dice, oyen su voz. ¿Usted está oyendo la voz de Dios? Usted no está oyendo la voz de Dios. Vea, dice, oyen la voz de Dios. Si usted no está oyendo la voz de Dios, usted está oyendo la voz de Dios. Mire, yo quiero que vayamos a Marcos. Ahí el Señor me dijo bien claro. Marcos, vamos a Marcos. Mire, si usted no oye la voz de Dios, mire que el Señor mismo nos compara. No yo, el Señor nos compara.
Marcos, ¿ok? Mejor, ¿sabe qué? Mejor Lucas, porque está más bonito el de Lucas, 8. Vamos a Lucas. De Marcos y Lucas es la misma parábola, pero el 8 me gusta más. ¿Amén? 8. ¿Vamos ahí? ¿Estamos ahí? Del 4 al 15. Digan amén. ¿Ok? Miren lo que dice: juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras. ¿Y qué pasó? Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y dice, y nació, llevó fruto 100 por 1. Paremos ahí. A ver, ahí va la semilla, tu tierra. A ver, ustedes que me pueden ayudar a mí también. ¿Por qué la que cayó en el camino no dio el fruto que tenía que dar? Antes de que Jesús nos explique la parábola. ¿Por qué? Porque si la estás leyendo me vas a dar la respuesta. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tú no estás creciendo y otros sí están creciendo si es la misma palabra? ¿Ah? ¿Eres del camino que la dureza de tu corazón no deja que la palabra o que la voz de Dios venga a tu vida? ¿Eres de las piedras que en un momento de emoción pediste al altar y aceptaste a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida y hasta te bautizaste y ahora andas dando por allá tantos malos testimonios? Porque la emoción hace eso. ¿O eres de los que están bajo la influencia, como dijo el hermano, y competencia de que si salió el celular 15 lo quieres tener y no te importa afanarte para comprarlo, pero tú quieres estar al nivel de la sociedad del mundo? Esa es la voz que estás escuchando, la que no te deja crecer. O eres de aquellos que con sandalias vengas a adorar a Dios. Tú estás dando el fruto porque la semilla la recibiste con gozo y alegría. ¿Dónde está, iglesia? ¿En qué nivel está usted? ¿Dónde está? En ese camino de dureza. ¿Dónde está su corazón? Porque el Señor se las explicó a los discípulos, porque no le entendían. Iglesia de Dios, la voz de Dios produce en ti paz. ¿O produce en ti qué? Porque si eres oveja, el Señor nos habla todo el tiempo. Tienes que seguir la voz de tu pastor. El Señor dice que un día va a poner las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Ay, gones. ¿Qué somos? ¿Ovejas o cabros? Dios te va a llevar de nivel en nivel, de bendición en bendición. Abrirá. Pero ¿saben qué es lo que me gusta a mí? Fíjense, ¿qué es lo que me gusta a mí? Esa puerta representa la puerta del redil o del corral que está hablando. ¿Ok? No lo estoy comparando con ningún animal. Pero cuando se abre esa puerta, ¿usted cómo entra? ¿Como oveja o como cabra? Porque la oveja entra y su pastor está aquí visiblemente y viene a adorarlo. Viene a exaltarlo. En cuanto se abre la puerta del redil, la oveja tiene que adorar. La oveja tiene que exaltar. La oveja tiene que decir: eres mi padre, eres mi todo. El cabro viene y se salta y cuenta y chiste y grita y habla y todo, y en una silla y en otra silla. La oveja corre al altar y se postra 1 o 3 minutos, no importa. Lo importante es que seas oveja, que al abrirse la puerta entres, como dijo el salmista, con acción de gracias, con alabanza. Que tú reconozcas que es la fuerza de Dios y no tu fuerza, porque Él te hizo a ti y no tú y a ti mismo. Entonces la voz de Dios te está hablando en esta mañana y te dice que ven a mí y yo te haré descansar. Llevar mi yugo porque es fácil y ligera mi carga. Has tratado en tus fuerzas pero no has podido. Yo soy tu libertador. Yo soy el que sostengo. Yo soy el que levanto. Yo soy el que abro la puerta. Amén. Créale a Dios. Créale a Dios, no a mí. Créale que Dios nos está hablando de esta manera. Aleluya. Yo dije al principio que escuchamos muchas voces, ¿cierto o no? Todos los días. Hay voces que te dicen en el trabajo: llévate una bolsa, un puñado de tortillos y te lo llevas. Lo vas a ocupar porque la ventana está floja. Llevas maldición en vez de bendición.
Ay, es que me quería ahorrar. ¿Te querías ahorrar? Ahora se te va a quebrar la ventana para que se te quite. Parece que le estoy hablando a alguien, ¿verdad? Y le dicen al patrón, cómprame 2 cajas más porque ya se acabaron. Pues no veo el avance, pues estamos ya atornillados. Esta pasa torbellino, no se mueve. Está tan atornillada que ya no le era ni un cuero del palo. Aparece el pájaro loco, por todos lados. Eso no es bendición. Eso es robo. Pero como no van a escuchar la voz de Dios, se van a seguir robando. Jale para su costal, hermano. Yo le estoy hablando de lo que Dios dice. Nosotros tenemos que ser diferentes. Si usted, como dijo el hermano Tomás en la mañana, porque lo dice la Biblia, hizo lo que hizo ayer, ya pasó. De hoy en adelante escuche la voz de Dios. Si usted no está prosperando y no hay bendición, tiene que escuchar la voz de Dios. ¿Qué voz estás escuchando en esta mañana? La voz de Dios. ¿Saben una de las cosas, hermano? El diablo conoce su nombre, pero le llama por su pecado. Dios conoce su pecado, pero le llama por su nombre. ¿Ven la diferencia? ¿Se le aprendió? El diablo conoce su nombre, pero le llama por su pecado. Así vas a ir a la iglesia. Mira, si ayer te dije y tú. Si tienes razón, ya no voy. No, sí voy. Sí voy. Y mañana también. Sí voy. Y llegas aquí y Dios, que conoce tu pecado, te dice: mi hija, mi hijo, anhelo estar contigo. Ve qué lindo es Dios. ¿Por qué no queremos seguir a Dios si es más lindo que el diablo? Si es más bueno que el diablo. Dios no ama como el mundo, no condiciona el amor. Si me amas, te amo. Si me pagas, te pago. Si me doy, te doy. No. Dios, como vengas, te recibe. Yo no sé si tú estás escuchando la voz de Dios o no, pero para que tú venzas tu gigante, aquí es donde Dios me dijo a mí algo bien importante, y no por nada, por eso tengo mi saco pastoril, que ya me lo rompieron. Gloria a Dios por el que me lo rompió. Esas son las piedras que vamos a usar ahorita. Mire, yo le voy a decir algo que Dios me dio. Cuando David iba a pelear con Goliat, yo quiero que usted vea las voces que David escuchó. No solo escuchó la de Goliat. Vean, segunda de Samuel. Vamos rapidito. Primera de Samuel, perdón. 17. Vamos, hermano. Mire, él no solo escuchó la voz de Goliat. Ya, ahorita mi esposa me lo va a coser porque lo voy a ocupar. Amén. Vea, hermano, no sean malvadosos, me quitaron mi piedra. Voy a agarrar la otra. Son 5 piedras. Aquí está la otra. Aleluya, malvados, me quitaron mi saco. Pero vean, hermanos, no me quitan mi fe, mire. Vean, hermano, David no solo escuchó la voz de Goliat. Permítame, ya llegó ahí, permítame, volteé a ver para acá. Le voy a hablar como los tejanos, volteé a ver para acá, hijo. Y le voy a decir una cosa, hermano, ¿sabe qué? El pueblo de Israel estaba acostumbrado a escuchar una voz, la voz de Goliat, porque había dejado de escuchar la voz de Dios. Y cuando tú dejas de escuchar la voz de Dios, el mismo diablo te lleva para que te mate. El pueblo de Israel había dejado de escuchar la voz de Dios. ¿Y sabe qué? Goliat los atormentaba. La voz de Goliat te está atormentando a ti. La voz que te dice tú no vas a crecer. La voz que te dice tú no vas a servir para nada. A ti no te toman en cuenta en la iglesia. Mentira del diablo. Usted es tomada en la iglesia en cuenta no por mí sino por Dios. Y tanto va a recibir usted una corona, aunque lave el baño, como yo que predico su palabra. Porque Dios no hace acepción de persona. ¿No cantó mi hermano ese canto? Él no tiene favoritos. Él le llama hijos al que quiere ser su hijo. Y que hijos al que quiere ser su hijo. Él no quiere sobrinos ni primos. Quiere hijos e hijas. Entonces, ¿qué está pasando? Que nosotros estamos dejando que el diablo nos atormente. Porque este pueblo estaba atormentado por esa voz. Les gritó por 40 días y 40 noches. ¡Salgan! Pero ¿saben qué? El pueblo ni siquiera sabía que Goliat ya había peleado. Ese hombre no se cuenta que nunca peleó. Se cuenta que era grande, pero nunca se ha contado que había una victoria. Y David sabía que el Dios que él le había llamado era un Dios vencedor, que había vencido al faraón, que había vencido cuantas circunstancias, que había abierto el mar. El Dios que tenemos es un Dios de poder. Goliat no servía para nada, solo tenía lengua y larga y grande porque era alto. Pero entonces aquí tienen que entender que David, antes de llegar ahí, no llegó porque llegó.
llegó porque cuando ya estás listo, Dios te va a llevar a matar a tu gigante. Porque, ¿sabes qué? Ante el concepto de los hermanos y de todos, David era un pastor, pero Dios decía, yo veo en ti un matagigante. Y cuando David ya estaba listo, porque ya había matado el oso y el león, en Dios no hay casualidades, lo lleva no a que lleve los quesos, a que mate al gigante. ¿Y sabe qué hace David? David va, pero David declara. Y te voy a decir algo bien importante, ve rapidito ahí, capítulo 17, verso 28. 28, vamos rapidito ahí. Meses, oyendo hablar. La primera voz, ¿qué dice? ¿Y oyendo qué? Hablar Eliab a su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu... La primera voz quiso intimidar a David. Que para ver la batalla has venido. La segunda voz, verso 33, 37. Yo sé que vamos rápido porque la alabanza se extendió. Gloria a Dios. Vamos. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir el filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Paremos ahí un momento. Mira lo que dice. Del 33, ¿verdad? Dijo Saúl a David. No podrás contra eso. No podrás contra aquel filisteo para pelear contra él. Voy a leerlo. Dice, con aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba alguna cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo, dice, tu siervo lo mataba. Y este incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de ¿qué? De este filisteo. Y vamos a adelantarnos. Mire. Entonces dijo David al filisteo. Vea, primero vamos al 40 para que vea qué dijo. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras, amén. Dice, escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastorín, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y dice, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Escucha, iglesia. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Paremos ahí. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Créeme que cuando David le habló, el filisteo, usted puede leer la historia en su casa, nunca más volvió a hablar. Porque cuando tú le hablas al enemigo, el enemigo se cae. Porque Cristo Jesús no le dijo a los muchachos, a los hermanos o a los discípulos: vean la montaña. No, dijo: háblale a la montaña. Y tú tienes que hablarle a ese problema. Tú tienes que hablarle a esa enfermedad. Tú tienes que hablarle a esa situación. No la veas, háblale y dile: en el nombre de Jesús te vas. En el nombre de Jesús te mueves. En el nombre de Jesús te desarraigas y te avientas a la mar. Tú no puedes mirar, háblale. Por eso el pueblo de Israel nomás estaba mirando la altura
la armadura y la fuerza del gigante. Pero David vino y le habló y le dijo: en el nombre del Señor, hoy tu cabeza la tengo en mi mano. Y ese pequeño David produjo miedo, porque la pequeña fe del grano de mostaza mueve montañas. ¿Sabe? Después, para no leer tanto la historia, porque quisiera que la leyeran en la casa. Después, Saúl, que era cobarde, todavía quería desanimar a David. Pero después, al verse presionado por el pueblo y decir: ¿sabes qué? Si no va él, vas a tener que ir tú. Pero alguien tiene que dar la cara por nosotros, y tú eres el rey. Y se va a ver mal de que el rey sea cobarde. Entonces Saúl dijo inmediatamente: llama a David. Yo creo que sí me convenció. Veo que trae buenas armas. Buenas armas, piedras. Y si le falla, no, en Dios no falla. Dios no falla. Dios avergüenza a la ciencia y a quien sea. Si me está entendiendo, Dios no falla. Dios tiene el control. ¿Sabe qué hizo? ¿Sabe qué hizo? Lo trajo. Y Dios me dijo que te dijera esto, iglesia. Porque me dijo Dios que te lo dijera. Y escucha la voz de Dios. Lo trajo. Y Saúl le quiso poner toda su armazón, su traje y todo. ¿Sabes por qué no le quedó a David? Porque Saúl, dice la Biblia, si usted lo lee en su casa, que él era alto, extra large. David extra small. A que entiende en español. Le quedaba la ropa por allá, fíjense los pantalones por allá, se va a caer. ¿Ah? La armadura pesada. Dice que David intentó, pero David dijo: estas no son las armas que me dijo Dios. Y corrió al arroyo y tomó las armas que Dios le dijo. Aleluya. Porque el Dios que tenemos es un Dios que derrota con el puro dedo. ¿Ah? ¿Alguien está entendiendo? ¿Y sabe qué hizo? Entonces Dios me dijo que te dijera algo importante. Y te lo quiero decir con todo mi corazón. Tú nunca vas a derrotar a tu gigante con mis armas. Tú tienes que buscar tus armas. Y Dios ya te dio el saco pastoril. Y Dios ya está poniendo las piedras para que derrotes a tu gigante. Dios ya tiene la victoria. Tú tienes que correr a la línea. Tienes que correr a la línea y llámese enfermedad, en el nombre de Jesús se va a caer. Llámese como se llame, en el nombre de Jesús va a caer. Porque Dios ya te dio la victoria, iglesia. Dios ya nos dio la victoria. Por eso dice la palabra que Saúl, ¿qué hizo? Nada. Y si usted lee la historia, me encanta. Porque Dios no miente. Le dijo a David: daré la cabeza en tu mano y la pasearás por el pueblo y la llevarás al rey. Y toda la historia dice que paseó por el pueblo, pero faltaba que el rey la viera. ¿Y sabes qué? Viene el rey y le dice a uno de sus pajes: ¿de quién es ese joven? Vive tu alma, Señor, que no sé. Ve y pregunta. Aquel hombre corre y pregunta. Y David dice, a pesar de que su padre lo había negado: soy hijo de Isaí, siervo de Jehová. Y el rey lo manda a llamar y dice la palabra que David venía con la cabeza de Goliat en su mano. Y le decía al rey: esto es lo que te atemorizaba. Esto es lo que te atemorizaba. Mira, yo no sé si le digo eso. Yo no sé si tú estás entendiendo. Pero el Señor va a pasear. Mira, yo te voy a decir algo. Imagínense ese joven con un tamaño cabezón como la mía. Más grande, ¿verdad? Aquí no hay cabezones. Todos son entendidos. Si se están imaginando, imagínenselo. Métanse en la escena. Tomen su piedra y derriben gigantes. La batalla ya está vencida. ¿Saben? Porque Cristo Jesús la venció. Cuando Él clamó, el velo se rompió. No hay necesidad de traer cabritos. Así que bueno, porque con lo agarrados que somos, hermano, nadie trajera un buey, una oveja, una cabra. Imagínate, todos los días Tomás, tú y yo aquí matando animales. Eso era el sacrificio, pero la gracia entró. Y Cristo Jesús te ha dado la victoria. Pero ¿sabes por qué no la tienes? Quiero terminar con esto. Quiero que mi hermano Josías empiece a cantar un canto. Yo solo sé que yo soy tu hijo, hermano. Porque la iglesia tiene que reconocer que tenemos un Padre. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué usted no ha tenido la victoria, amado hermano?
¿Sabe por qué? Vamos, hermano, rapidito. Segunda de Crónicas. Vea, hermano. Yo quiero que usted vea esto. Y si usted de verdad quiere victoria, hermano, sobre lo que está pasando, hay gigantes que se están levantando, que no te dejan leer la palabra. Hay gigantes que se están levantando, que no te dejan orar, mucho menos ayudar. Hay gigantes que te están aconsejando y te dicen, ¿sabes qué? No es el tiempo. Ya es el tiempo. Pero si usted, amado hermano, no está entendiendo esto, es porque usted no está escuchando la voz de Dios. Dios hablándole al pueblo después de todo el desastre que hizo el pueblo. Como decía el hermano, Dios tiene misericordia. Y su fidelidad nos sostiene. Y Él está buscando gente fiel. Dice la palabra en los Salmos que Él miró desde los cielos para ver si encontraba uno que buscase a Dios. Uno que le diera honra. Uno que le dijera, Señor, no importa lo que tenga, lo que esté pasando, yo solo sé que yo soy tu hijo y tú eres mi padre. Pero si la iglesia de Dios entiende, dice en Crónicas 7:14, estamos ahí. Segunda de Crónicas 7:14, estamos ahí. Vea, dice así, aleluya: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y escuchare mi voz, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. El 15. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración de este lugar. Aleluya. Yo no te voy a invitar. Allá tú. Estás acostumbrado a que te invitemos, ¿no? Padre, yo te adoro. Yo te adoro en esta mañana, Padre. Oh, sí. Aunque el diablo diga todo lo contrario. Aunque el diablo diga todo lo contrario. Aunque hayas cometido errores, escucha el canto. Solo sé. Si se humillare mi pueblo, escuchare mi voz. Oh Dios, la voz de Dios que llama, la voz de Dios que abre, la voz de Dios liberta, la voz de Dios produce. Háblales. Dile, ya no más quiero vivir en esta desobediencia. Escúchame, joven, Dios te está hablando. Escúchame, hermana, Dios te está hablando. Escúchame, hermano. Oh, escúchalo. Abraham dejó la tierra y parentela. No sé qué es lo que te está dando a ti. Quizás el que dirá, no escuches esa voz del diablo. No escuches la voz del médico que te diga te quedan días de vida. Oh, sí, vamos. Habrá alguien que diga, sí, Señor, vivo para adorarte. Vivo para adorarte, Señor. Vivo para adorarte, oh, vivo para adorarte. El Espíritu de Dios te quiere ministrar, abre tu corazón. Vivo para adorar, oh, sí, Señor, tócalos. Tócalos. Porque si yo los toco, quedan igual. Tócalos. Aquí están tus hijos y tus hijas. Señor, venimos a reconocer tu voz. Corremos, Señor, ante tu altar. El pastor de pastores te está llamando. Por eso David dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. La voz de Dios clama. Tú tienes que clamar como aquel niño que aunque Agar había sido desamparada, pero Dios nunca la desamparó. Dios bendícenos. Oh sí, ya no corras más, hermano.
hermano, ya no corras más, ya no pelees más en tus fuerzas, hermano. Ríndete de tu Dios. Dile, Señor, ya no voy a correr, voy a aceptar mi llamado. Vamos, hermano, Dios me está mostrando que hay gente que ha sido llamada, no son escogida. Vamos, hermano, tienes un llamado, hermano, tienes un llamado. No corras, no corras, no corras. Escucha el canto, hermano, escucha. Esta es la voz de Dios, esta es la voz de Dios hablando. Vamos, Él te llama, vuélvete a tu Dios. Rompe el pacto. Haz un pacto nuevo con Dios. Dile, Señor, hazme radical, hazme radical. No me quiero mover de tu presencia. Oh, empieza a adorar a Dios, empieza a adorar a Dios. Oh, empieza a adorar a Dios, empieza a adorar a Dios. Oh, toma la piedra de la fe y de la confianza. Derriba el gigante que te oprime. Derriba el gigante que te está atormentando. En el nombre de Jesús. Vamos a derribar gigantes en su nombre. No va a haber faraón que se interpone entre tú y tu Dios. No va a haber el mar rojo que no te deje cruzar a tu bendición. No va a haber Goliat que se pare a gritarte día y noche, porque Jehová se ha dado la victoria en el nombre de Jesús. Tú eres más que vencedor y más que vencedora si tú le crees y escucha la voz de Dios que te está diciendo de esta mañana: yo soy el pastor. No dejes que el Señor te arríe. Sigue el pastor. Dios, en esta mañana declaramos victoria sobre victoria. Declaramos un pueblo, Señor, que se purifica y se lava y se aparta para ti. Declaramos, Señor, los cielos abiertos sobre sus vidas y confesamos y creemos que lo que sus manos toquen prosperará, Señor. Que donde ellos caminen serán, Señor, luz y no tinieblas. Que lo que pisen, Padre, florecerá, Señor, como la vara de Aarón. Que la gracia del Todopoderoso les rodee. Que la misericordia del Todopoderoso se extienda sobre la Grey. Les bendigo en tu nombre y declaro bendición sobre su vida. Que todo lo que prospera, Padre, venga a su vida. Y que todo lo que roba sea quitado de sus vidas, Padre de la gloria. Que la lluvia temprana venga y la tardía también. Y que la cosecha no sea al 30 ni al 60, sino al 100 por 1. Les bendigo en tu nombre, porque tu nombre trae bendición. Gracias, Señor, porque nos has adoptado como hijos e hijas, Padre. No le pertenecemos al mundo, ni al pecado, ni al diablo. Ahora somos nuevas criaturas y, Padre, renovamos el pacto.